a la teología. Me pueden comentar si están mirando ahí la pantalla ya, ¿no? Creo que sí. Gloria. Se ve perfectamente. Perfecto. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias, Adrián, también. Ahí estamos. Diplomado en Introducción a la Teología. Darle la cordial bienvenida a todos los que se van conectando, a los que participaron. Había inicialmente propuesto esto y esperaba unos 25, 30 inscriptos con toda la buena y la providencia del Señor se ocupó de llevar al día de hoy a 88 personas inscriptas, las cuales participarán en vivo y otras por cuestiones de agenda y horarios en tantos países que estamos. Podrán verlo las clases grabadas, como siempre queda esto grabado en nuestro canal en YouTube. El formulario de inscripción pedía un email al cual utilizaré para enviarles luego estas presentaciones y las que lleguen a futuro, como también algún que otro material de lectura para que puedan compartir, profundizar y leer y obviamente estudiar aquellos temas que le llamen o le agraden más, le llamen el interés. La presentación del programa, vamos directamente con esto. Es un programa que contempla 15 encuentros a partir del día de hoy, miércoles 19 de abril, 15 miércoles consecutivos. Si es que hay alguna otra cambio de fecha, me ocuparé de avisarles en detalle, pero sería principalmente 15 miércoles a la misma hora, de este mismo formato, por la misma cuenta y el acceso de Zoom que recibieron, al cual nos conectaremos aproximadamente una hora, por ser un poquito más exacto, en el cual habrá unos 40 minutos de una exposición de un tema en particular, después un espacio para preguntas y consultas o comentarios que alguno desee hacer o aclarar o compartir, ¿por qué no? También 15 encuentros, los cuales están divididos en poder profundizar en 3 materias en particular del estudio teológico, de las ciencias teológicas, de la teología como tal. En particular veremos las Sagradas Escrituras, la Sagrada Liturgia y la teología espiritual. En unos momentos podremos ver también que estas son tres hitos por ahí importantes a tener en cuenta en esta propuesta, dado que el atender o leer o estudiar y profundizar sobre los conceptos y nociones quizás iniciales sobre las Sagradas Escrituras, dentro del marco de este diplomado que es introductorio a la teología, que ojalá sea un despertar para cada uno de vosotros en poder continuar sus estudios, en poder profundizar, en adquirir un libro o conseguirlo como digitalmente se puede también, y poder profundizar su doctrina en la fe católica, ¿no? Las Sagradas Escrituras tienen un porqué, porque no hay otra manera de aprender todo esto si no escuchamos la palabra de Dios, y para eso es que esta propuesta va a contemplar, conocer un poquito en detalle los distintos libros que componen las Sagradas Escrituras, quiénes fueron los autores, en qué contexto histórico también se desarrollaron, y obviamente invitando y moviendo los corazones a que practiquen la lectura cotidiana, si Dios así lo dispone, de la Biblia, ¿no? De las Sagradas Escrituras. Compartiremos esto, luego pasaremos a la liturgia, en cuanto a unos encuentros específicos para hablar en particular sobre lo que enseña sobre los distintos sacramentos y la liturgia como tal, en particular y en especial también la Eucaristía, ¿no? Como centro y culmen de toda vida católica y cristiana, de todo fiel, sea consagrado, sea soltero, sea padre de familia, madre, joven, adulto, mayor. La Eucaristía
es el centro de la vida del cristiano, del católico, y es el alimento, como dice nuestro Señor. En vano podemos seguir estudiando, leyendo infinidad de textos y demás, si no nos acercamos sería en vano al sacramento particular, a la Santa Misa, a la Eucaristía. Y por ahí también teniendo un detalle de poder profundizar también son la liturgia de cada sacramento, qué sucede en el bautismo, cómo es en un matrimonio, en la ordenación a la sagrada, al sagrado orden, al orden sagrado, la unción de los enfermos y tal. Pasaremos por último a estudiar la teología espiritual, desde esta rama de la teología como ciencia, en la cual invitaremos a profundizar en lo que es la vida en oración, la práctica de las virtudes, algunos ejemplos y vida y testimonio de santos, y en particular lo que enseña la teología sobre esta rama de estudio, ¿no? Hablaremos ahora sobre los docentes y quienes llevan todos estos contenidos, el cual contempla también la posibilidad, más allá de las clases, que iremos teniendo cada miércoles a la misma hora, bajo este mismo formato, de unas clases que le llamé magistrales en cuanto a que serán a cargo de invitados particulares, especiales, algunos de ellos intelectuales de amplia formación doctrinal y católico, obviamente, y por supuesto, en cuanto a unos temas que ahora les voy a compartir, y también otros presbíteros, sacerdotes, uno de ellos fraile hasta el día de hoy, y dentro de unas 48 horas, si Dios así lo decide, será también ordenado sacerdote. Hablo de Fray Jordi, nuestro gran también compañero en toda esta comunidad, un mercedario en España, de la Orden de la Merced, que el día sábado recibirá el orden sagrado y será instituido sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec, Melquisedec. el rito, ¿no? Así que tú eres sacerdote para siempre, acompañaremos a Fray Jordi en la oración, muy tempranito para nuestra hora en América, pero ya al mediodía por España, y allí estaremos también rezando por él, el cual nos acompañará después en estas clases magistrales también, que ahora les comento. Propondremos también un grupo de estudio a aquellos que deseen continuar alguna formación en particular que les haya atraído, y que tendremos por ahí alguna guía de algún sacerdote o algún fiel laico que tenga mayor profundidad en estos temas. También lo haremos, y lo haremos esta propuesta en unos días más. Este diplomado tendrá un certificado final para todos los asistentes, para todos aquellos que se inscribieron. El certificado será enviado digitalmente a sus email, el cual podrán imprimirlo ahí, en donde están, conteniendo la información de horas, cátedras contempladas, los contenidos que compartimos, y también la posibilidad de rendir algún examen a aquellos que deseen poder probar sus estudios y sus avances en estos contenidos, que vale la pena también medirse y probarse, a ver si todo eso va quedando en nuestra memoria, en nuestra razón, ¿no? Entendimiento. Así que esto es, por un lado, la presentación. Voy a cambiar. Esto habla un poco de los docentes. En el caso, nos acompañarán, como les comenté, el doctor Carlos Andrés Gómez Rodas, un doctor en filosofía en Colombia, quien ya en esta comunidad dio varias propuestas también formativas en el pasado. Pueden verlas en el canal de YouTube de Salve María. Están todas ahí presentadas. El padre Hans Leverberg, un sacerdote diocesano del norte de Argentina. El padre Víctor Sequeiros, un sacerdote diocesano del sur del Brasil. El presbítero Fray Jordi Montes en España. El ingeniero Adrián Bet en Buenos Aires.
y el doctor Sebastián Pierpaoli, que nos acompañará también, un doctor en filosofía y particularmente su ciencia y su dedicación está abocado a la difusión y al estudio del latín. Las clases magistrales tendrán un contenido referente a la vocación religiosa, a la vocación que tanto necesitamos y pedimos en nuestras oraciones a Dios por la fecundidad de que aparezcan nuevas vocaciones religiosas consagradas, tanto al sacerdocio como a la vida consagrada, de hermanas, de monjas. Otra clase magistral tocando el tema de las virtudes, las prácticas de las virtudes teologales y cardinales, cada una en particular. Una clase dedicada al examen de conciencia, a cómo profundizar y cómo mejorar nuestro examen de conciencia, algunas herramientas como para también tener de lectura y que favorezcan crecer y profundizar en esto tan necesario en momentos antes de llegar al sacerdote a confesar nuestros pecados. Otro que tiene que ver con la misa de siempre, en cuanto a la misa bajo el rito tridentino. Las principales oraciones en latín, hay muchos que también esto me lo pidieron y querían aprender a rezar en latín, por lo menos el Ave María, el Padre Nuestro y el Gloria, de manera de poder rezar el Santo Rosario en latín, como práctica devota. Y por último, el apostolado católico, ya que como dice Pablo, una fe sin obra es una fe muerta. Así que eso también va a estar dentro de las clases magistrales. Dentro del cuerpo de docente, yo voy a estar como humilde servidor llevando esta propuesta, asistido por estos profesionales y intelectuales y de formación doctrinal también en excelencia, para hablarles un poquito y brevemente de mí. No me gusta hacerlo mucho, pero bueno, cómo arrancó esta comunidad Salve María, allá por el 2018, se dieron los primeros pasos en cuanto a un deseo personal de implementar un apostolado que tenga que ver con la difusión del rezo del Santo Rosario, tal cual nos pedía Nuestra Señora de Fátima en su aparición en Portugal: hacer penitencia, hacer oración y rezar el Santo Rosario. Penitencia y oración que quedaron en mí grabadas como para poder motivar a otros a rezar el Santo Rosario, a difundir el rezo del Santo Rosario. Y esto arrancó en el año 2018, dando estos primeros pasos. De momento me compraba muchos rosarios, los hacía bendecir, y era motivo para acercarme a alguien quizás obviamente desconocido y hablarle de qué es lo que era eso, de qué se trataba el rosario, de quién lo proponía, cuál era la necesidad que teníamos o que tenemos aún de rezar cotidianamente el Santo Rosario. Y eso era causa de relacionarme con personas, ¿no? En el 2020, como todos compartimos en este mundo, unos tiempos muy difíciles por estas cuestiones sanitarias que nos tocó vivir. Aún así, di un paso más y me armaba mientras estaba encerrado en mi casa, acá donde estoy, en casa, en Buenos Aires, bajo las restricciones de traslado y de no andar por la calle y tal, como todos vivimos. Me compraba maderas y hacía unas pequeñas capillitas de la Virgen, y era motivo de pasarlas en vecinos, conforme a que la fe y la devoción a la Santísima Virgen no se pierda, no se olvide, conforme a que las iglesias en muchos casos acá en Buenos Aires también estaban cerradas, no se podía participar, estábamos sin esa opción.
Varias veces también saqué la Virgen, esta que tengo acá al lado mío, a caminar, con la extraña sensación de que estaba haciendo algo delictivo, llevando a la Madre de Dios en mis brazos por la calle, en medio de una pandemia en la cual no se podía andar, pero sin embargo se acercaba mucha gente que iba de paso o que tenía los permisos necesarios, como la seguridad o la policía, a tocar la Virgen, a tomar un rosario. Y obviamente eran difíciles momentos para todos, tanto los que estaban en una o en otra posición. En el 2021 empecé una formación doctrinal ya más seria en cuanto a tomar una licenciatura. Estoy estudiando la licenciatura en teología con la Orden de Predicadores, los dominicos. En su casa acá en Buenos Aires hay una casa matriz en la cual se expide la formación anualmente para los miembros de la orden y como también para aquellos que se interesan en estos estudios. Yo empecé esto el año pasado y ya voy en el segundo año. A Dios gracias, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, porque muchas cosas son complicadas realmente y hace falta buena memoria, hace falta mucho de la razón también. Con la Orden de San Agustín, a quien conocí hace unos años, también estudié patrística, aquellos primeros santos padres de la Iglesia, con algunos cursos y estudios sobre la vida de San Agustín. En una iglesia de San Agustín me casé, formé mi familia, como Dios manda, bajo un sacramento, con Marcela, mi esposa, y la bendición de Dios nos regaló 2 hijos, un adolescente y una niña más chica, que son también la causa de todo esto, y como padre seglar, debo velar por ellos y primariamente Dios me pedirá cuenta de ellos y después de todos estos apostolados, así que son también el motivo de todo esto. Este año empecé unos estudios en la Universidad Católica Argentina en cuanto a una formación al diaconado permanente, al cual me invitaron a participar de cara al discernimiento y a la formación en un tiempo. Eso empezó este año y ahí vamos dando los primeros pasos. Así que toda esta información, todo este contenido que Dios me ha regalado, es esto lo que yo quiero compartir, es esto lo que quiero transmitir. La formación tomista, la formación siguiendo el legado de Santo Tomás de Aquino, es algo que me fascina y es algo que quiero también transmitirlo y compartirlo. Ojalá lo haga de la mejor manera y les quede a vosotros algún contenido, y obviamente es animar a sus corazones, como decimos, a que se dediquen a la lectura, a la práctica de la devoción, a que tomen en serio la formación católica, la formación doctrinal, para estar fuertes en la fe y, como dice la carta de Pedro, dar razones de nuestra esperanza. Saber responder, saber dar razones concretas de nuestra esperanza como católicos tenemos, y como en la función y en la vocación que cada uno Dios llamó, ¿no? En el 2022, bueno, Salve María arrancó en el 2021 con una propuesta de este estilo, también digitalizando la formación, teniendo como objetivo la difusión del rezo del Santo Rosario, y que sea por esto la causa de una propuesta de formación para católicos a nivel catequístico, adultos, que los motive a participar, a leer y a compartir con otros. Por otro lado, en el 2022, con otro laico, con otro gran devoto de la Virgen, legionario él de María, nos animamos a un apostolado que tiene que ver con animar a los católicos a la participación en política. Le llamamos Movimiento Católicos en Política. Esto va dando sus primeros pasos, ya hemos formalizado unos estatutos, estamos brindando algunas formaciones que tienen que ver con temas de actualidad.
en cuanto a animar a los católicos a la participación en política, ¿no? Que tanto creemos nos hace falta dejar de tener gobiernos o no saber elegir nuestros gobiernos, nuestros futuros, y de hacerlo de una manera católica, ¿no? Que en defensa de nuestra fe, de nuestra tradición, de la familia, de la educación. Y eso se llama Movimiento Católicos en Política, empezó a fines del año pasado, y a comienzo de este año, con un fraile dominico, estoy armando una propuesta también en cuanto a difundir, en particular, la formación de Santo Tomás de Aquino. Por el lado de este fraile que me acompaña, ya tiene mucho contenido subido a la web, subido al canal, a un canal de YouTube, y es empezar también a poder compartir con todos la formación de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Muy bien, pasamos. ¿Qué pasó? Pasamos de lleno ya a lo que es, se puede ver ahí lo que comparto en pantalla. ¿Está compartido? ¿Alguno me dice si ve? No, Todavía no, Ricardo. No, no está compartido, Ricardo. Ok. Un segundito. Allí se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. ahora sí. Bueno, Sí, ya. pasamos de lleno a la primera clase. Vamos a tocar el tema de qué es la teología. Etimológicamente ya les suena a algunos que tienen un poquito de recuerdo en cómo se forman las palabras teo y logía, teo, Dios, y logía, el hablar de Dios, o el tratado sobre Dios, o lo que entendemos sobre el diálogo con Dios, o de Dios. Y hablando un poquito de la historia del término, el término teología tiene en la historia del cristianismo distintos, un desarrollo muy amplio desde la antigüedad, ¿no? Lo mismo que otros conceptos fundamentales en nuestra fe, la teología se entiende mejor a la luz del encuentro entre la mentalidad pagana y la mentalidad bíblica, entre aquellos primeros hombres que se interpelaban, se preguntaban sobre la existencia de Dios, o en algunos casos paganos, de dioses, de distintos dioses, como lo estudiamos en la historia, ¿no? Los griegos, los egipcios, las primeras civilizaciones humanas, ¿no? Lo mismo que otros conceptos fundamentales, se entiende mejor esta suerte de verificación del discurso de Dios sobre Dios, en lo que asumía Aristóteles en su metafísica, la cual entendía como la teología, como la filosofía primera, la filosofía primaria, aquello que es lo que primeramente el hombre podía entender, ¿no? Los primeros padres de la iglesia, si alguno recuerda, los primeros padres vienen a ser aquellos primeros santos padres que recibieron la doctrina, que recibieron el evangelio, muchos de ellos de los primeros discípulos de Cristo y de directamente quizás algún apóstol. Estos primeros padres de la iglesia entraron en diálogo con la tradición griega del concepto de teología por la mediación del estoicismo, que distinguía entre la teología mítica, al cual interpretaban como el teatro, la naturaleza, el estudio de la física, y el estudio del hombre en la vida comunitaria, la polis o la política, ¿no? El estoicismo, si brevemente, por no entrar en temas filosóficos, es una escuela filosófica fundada por Zenón, de Sitio en Atenas a principios del siglo III a.C.,
Estamos hablando de 3 siglos, 300 años aproximadamente antes del nacimiento del Verbo encarnado. Para esa escuela filosófica, el sabio es aquel que no necesita de nada ni de nadie para entender, ¿no? Él solo se puede explicar y puede explicar lo que lo rodea y cómo se relaciona y qué es lo que siente o cuál es su futuro o explicar su pasado también. Para el estoicismo todo está ligado a una ley natural, a una razón universal que va viviendo de esa manera, ¿no? Son los 3 géneros de la teología en lo que la ciencia trata en esos momentos de los dioses y recibe el nombre de lo mítico, de lo físico y de lo civil, ¿no? Como decía al comienzo, los primeros padres también toman estos conceptos, este convivir con la filosofía griega, que era la filosofía o era la civilización más adelantada en cuanto al desarrollo de la razón, en cuanto a la tecnología en aquel momento también, que fue pasando por distintas otras civilizaciones después, en el caso de los romanos también, ¿no? Pero en este tiempo aparece un obispo en el norte de África, en Hipona, San Agustín, y expone la falta de coherencia, ubicando a la teología mítica y a la civil a la par de la teología física, siendo que solo esta ofrece la verdad sobre los dioses, mientras que las otras 2 teologías ofrecen retratos distorsionados, empieza a entender y a explicar San Agustín, ¿no? Aquellos primeros entendimientos que tenían estas civilizaciones, con la aparición de Agustín, empiezan a tomar una forma más ordenada y obviamente dentro de la transmisión que Agustín tenía, ¿no? de los primeros padres y su formación. Este trasfondo hizo que el cristianismo fuera reacio a adoptar el nombre teología. Sin embargo, era evidente que la teología tenía su propio discurso sobre Dios. El hombre seguía preguntándose a sí mismo qué era, quién era Dios y cómo poder entender esto de Dios, en algunos casos paganos, varios dioses, o en el nuestro, un solo Dios. La aceptación paulatina se dio en los siglos IV y V, ya limitando el uso a la doctrina sobre Dios en contraste con la economía de la salvación. Agustín de Hipona, San Agustín, doctor de la Iglesia, sigue explicando, por ejemplo, describe la teología como un vocablo griego que significa discurso o tratado sobre la divinidad. Un vocablo griego que significa discurso o tratado sobre la divinidad. Con el tiempo veremos, el término comenzó a ser usado en el sentido de una inteligencia del misterio de Dios, aunque originalmente, dado que el cristianismo supo integrar en su reflexión creyente no solo la herencia bíblica, sino el rigor de la metafísica griega. Los primeros discípulos no dejaban de estar inmersos en lo que era la metafísica, lo que era la filosofía y lo que era a la manera que estudiaba o entendía la civilización griega. El deseo de entender es intrínseco al acto de fe, empieza a pronunciar San Agustín. Y acá puse en la gráfica la figura de un teólogo muy cercano a todos, alemán, de formación nacido en Alemania y de una amplia formación en teología, tanto en los estudios como en la investigación. Estamos hablando del cardenal Ratzinger en su momento, Joseph Ratzinger, que luego llegaría a ser el Papa Benedicto XVI, como todos sabemos, un gran teólogo.
él también estudiaba todo esto y estudiaba cómo Agustín empezaba a darse cuenta de que la filosofía o el modo de entender de los griegos no era completo, como expresaba San Agustín, y que en esto hacía falta o hacía hincapié sobre el uso o la necesidad de la fe. Para Agustín, la fe es lo primordial en cuanto a esta dinámica humana elemental, que solo la verdad merece nuestra confianza, decía Agustín. Solo lo que podemos entender por verdad es lo que podemos confiar, nuestra confianza estará depositada en aquello que entendemos, que nuestro entendimiento, nuestra razón, lo entiende como algo verdadero. Y el profesor Joseph Ratzinger recordó en su momento la sugerente traducción, analizando de qué era el concepto de teología, la traducción de la Septuaginta, aquella versión de la Biblia que hizo el profeta Isaías en el capítulo 7 del 9 al 11, donde decía el hebreo, decía, Am la takina ki la takimanu, si no creen, no subsistirán. O más, literalmente el concepto se asociaba a si no se afirman, no serán firmes, si no se afirman en Yahvé, si no se afirman en Dios, si no creen en Dios, no entenderán. Esto lo estudiaba también Ratzinger en cuanto a estos conceptos de Agustín, ¿no? Cómo hacía falta creer para poder entender. La versión griega dice, en griego, kai eam mi pisteutsete aude me sunete, si no creen, no entienden. Si no creen, no entienden. Y este es un concepto primario de la teología que hacía falta, para entender, hacía falta creer. Si no creemos, y quizás hoy lo aplicamos a la vida de estos tiempos, si no creemos también, no entendemos. O como Tomás, aún más aún, si no veo, no creo, ¿no? Si no pido, como la vista, y si no toco, y no toco su llaga, si no meto la mano en su costado, no creo nada de lo que le decían los otros apóstoles. Esa es la razón de toda esa influencia griega en todo lo que era el Oriente, en el cual hacía falta la fe, hacía falta para creer, ¿no? Y Agustín en los primeros estudios entendía esto así, ¿no? Pero la dinámica es una dinámica circular, porque si bien hace falta un mínimo de entendimiento para creer, es solo creyendo que se entiende mejor. O sea, un círculo, ¿no? Me hace falta creer para entender y a la vez me hace falta entender para poder creer. O sea, no puedo dejarme una de la otra. Y quizás sirva, acá, a ver esto para acá que no lo puedo ver. Quizás sirva en este sentido la respuesta de Jesús a sus primeros discípulos. Vengan y verán. Recordamos la cita en Juan donde los discípulos le preguntaban, ¿a dónde vives? O ¿dónde paras? ¿O dónde reposas? ¿En dónde estás? ¿En dónde? Y él les contesta, vengan y verán. El ir hacia Dios es un acto de fe. Solo apostando por Jesús, arriesgando lo que queda del día, en ese vengan, en esa invitación que hace Cristo, vengan y vean, vengan y crean. Ya nuestro Señor entendía obviamente cómo el hombre y sus primeros discípulos, apóstoles y aquellos que lo seguían, se preguntaban de él, ¿no? ¿Quién era? A ver qué dice. O como le preguntó Pilatos,
¿quién eres tú? ¿Eres tú realmente el rey de los judíos? Eso lo vimos hace poco en la Semana Santa. Y lo preguntó públicamente, le preguntó a él delante de todos los que estaban ahí esperando el juicio de nuestro Señor, ¿no? La autoridad romana, usando su lengua, obviamente, seguramente en latín, lo que nos hace pensar que nuestro Señor entendía el latín, entendía el arameo por su lugar de origen, entendía el hebreo porque había leído y explicado a los doctores en la sinagoga. Entonces estamos hablando de Cristo entendiendo varias lenguas, ¿no? Y delante de Pilato, Pilato le pregunta, ¿eres tú el que dices, o el que me dicen, o el que acá te traen como el rey de los judíos? Y él responde, tú lo has dicho, yo lo soy, es él, ¿no? Entonces, vengan y verán, como dice en Juan, es el llamado de Cristo a ir a Dios para entender, ¿no? Se puede conocer dónde se vive, en qué consiste su misterio, en el verán. O sea, necesitamos esa invitación de Dios Espera, no para, llegado nada de todo todavía. para poder Okay. llegar a Dios y entenderlo, ¿no? Vamos llegando a una definición. El término de teología significa literalmente palabra de Dios o hablar de Dios, pero logos también en griego significa razón, inteligencia, orden y sentido. El uso de la razón, el uso de la inteligencia hace la definición de la palabra logos. Entonces la teología, por tanto, quiere abordar racionalmente el misterio de Dios, sin que ello signifique abarcarlo completamente, sin viéndose a intentar entender y conociendo la limitación. Vamos a ir silenciamos. Muchas gracias. La teología, por tanto, siempre habrá que recordar la máxima de San Agustín. Si lo comprendiste, no es Dios, decía San Agustín. Y San Agustín, en los primeros siglos, entendía a Dios más bien desde el corazón, ¿no? Desde ese llamado, como decía Cristo, vengan y verán, vengan y entenderán, vengan y sabrán dónde vivo o quién soy, pero hace falta ir a Dios. Y esto es la teología, es ir a Dios para entenderlo, y bajo los primeros conceptos de Agustín, creyendo, hace falta la fe para esto, ¿no? El misterio permanece inacible, excesivo, desafiante, pero a la vez luminoso, coherente, abierto a la profundización intelectual e inspirador de un discurso no solo razonable dentro de los cabales de la razón, pero también cautivante, porque no deja de llamar la atención esto. Y yo creo que en esto la palabra teología ya tiene su efecto, ¿no? Cuando convocamos a este diplomado, Introducción a la Teología, ya voy a estudiar teología, voy a empezar a leer de teología, voy a aprender de teología. Quizás, si Dios quiera, sea un teólogo o y me dedique a todos esos estudios, pero ya llama la atención esto de estudiar sobre Dios, estudiar las cosas de Dios, estudiar su ciencia y tratar de abarcar, digamos, sabiendo las limitaciones propias del humano y de la razón, fundamentalmente, tratar de entender quién es Dios para mí, para cada uno de vosotros, ¿no? En este sentido, ya en el Nuevo Testamento supone una teología la cual ha ido cobrando fuerza con el paso del tiempo en la tarea de comprenderse a sí misma y dar razón a otros, razón de su esperanza. El cristianismo se volverá cada vez más consciente de la importancia de la teología. Aquellos primeros cristianos, aquellos primeros seguidores, discípulos de Cristo,
ya con el paso del tiempo empezamos a hablar de los primeros siglos, ya hablando de San Agustín del siglo XI, seguían siendo motivados, siguiendo en su esencia, poder lograr este entendimiento de la teología, ¿no? ¿Qué puedo decirte yo a ti si no lo comprendes? Escucha al profeta, si no le creéis, no entenderéis, dice Isaías. No lo entiendes para que lo creas, pero lo crees para entenderlo. La fe es la tarea, el entenderlo es la recompensa. Si no creéis, no entenderéis, escribe Agustín en los sermones. Hay mucha lectura sobre Agustín de Hipona, sobre este santo doctor de la Iglesia, en estos primeros conceptos de teología, tratar de entender y de enfocado netamente a Agustín sobre la fe, la necesidad de la fe. Si no, ese círculo que hace un rato decíamos, si no tengo fe, no entiendo, y si no entiendo, no tengo fe. Entonces, Agustín nombra acá al profeta Isaías cuando dice, escucha al profeta, que el profeta mismo, Isaías en el Antiguo Testamento decía, si no creéis, no entenderéis al pueblo elegido, ¿no? El profeta Isaías invitaba a creer para entender. Y llegamos a un modelo de entendimiento y de teología, ¿no? Este modelo es, obviamente, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, y la nombramos Santísima como siempre en esta comunidad decimos, la Santísima Virgen, y por más que nos tome un minutito más de nuestro tiempo nombrarla con ese adjetivo, es así ella, Santísima, ¿no? Y modelo de esta fe, a la manera de Agustín, la fe que busca entender, encuentra su modelo ejemplar en la Virgen María. Y esto es un doble sentido. Primero, porque pregunta al ángel cómo es posible que ella dé a luz a un hijo sin haber conocido, sin haber estado con un varón. Como dice Lucas, ¿no? En el momento de la anunciación, ella le pregunta, en su razón, le pregunta al ángel que le anuncia, ¿cómo va a ser esto posible? No lo entiendo. Y pregunta en el contexto de su adhesión al anuncio, no dudando o buscando una certeza, un reaseguro, como ocurrió Zacarías también, ¿no? En segunda parte, porque guarda y medita las cosas de Dios en su corazón, aun cuando se siente desconcertada, aun cuando no logra entender absolutamente nada de lo que está pasando, ni lo que este ser luminoso como el ángel Gabriel, imagínense el momento, imagínense el contexto, se le aparece el ángel, y ¿cuál ángel? A la Virgen, Gabriel, y le explica y le comenta todo esto que va a pasar y que ella es protagonista, y en su entendimiento lo primero que hace y simplemente hace una pregunta y se queda callada. ¿Cómo va a ser esto posible? Ella también como hija, como criatura de nuestro Dios, está usando la razón y diciendo, esto no me entra en la razón, si que lo que me estás proponiendo no tiene nada que ver con mi historia o con el formato de vida que se entiende cómo engendrar un hijo. Y aún así, la Virgen Santísima, modelo de teología, modelo de hablar o de entender a Dios, se queda en silencio. Un silencio que lo vemos en cada versículo que muchas veces se repiten los evangelistas, los 4 evangelios. Guarda y medita las cosas en su corazón, aun cuando no logra entender absolutamente nada. Se llama al silencio, se llama a la oración y se llama a la confianza en silencio.
Juan Pablo II hace suyo un pensamiento de Santo Tomás en su encíclica Fides et Ratio, y es cuando también ya el Papa Santo, Juan Pablo II, en su encíclica Fe y Razón, escribe y enseña dentro del magisterio de la Iglesia que no está separada la fe de la razón, ni una va por un lado y la otra por el otro, sino que son necesarias las dos, la fe y la razón. Y el Papa en su encíclica, luego después le podemos enviar la encíclica, no es muy extensa, serán unas 70 páginas, la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón del Papa, para cual puedan profundizar y leer sobre esto que escribió San Juan Pablo II allá por los años 80, ¿no? Él llega a una conclusión importante de todo esto, sobre un aporte de Santo Tomás, y dice: como quiera que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona, es necesario que la razón natural esté al servicio de la fe. De la misma forma que la tendencia natural de la voluntad se somete a la caridad. De ahí lo que dice el apóstol en la 2 de Corintios: llevamos prisionero todo pensamiento para entregárselo a Cristo. Y es este concepto el que el Papa Juan Pablo empieza en su magisterio a explicar que una cosa no está separada de la otra, o como este mundo tan alejado de las cosas de Dios, o paganizado, o apóstata en otros casos, entiende de que la fe va por un lado y la razón va por otro, o simplemente yo no creo en Dios porque no hay manera de demostrarlo, porque nunca lo vi, porque no existe, porque nadie lo vio. Y ahí esa persona está hablando de que no está usando, o está obviamente separando la razón y la fe, ¿no? Llegamos a un concepto de cómo la teología como sabiduría y como ciencia, ¿no? Como sabiduría, como saborear, como dice la palabra, profundizar, sapere, expresar deleite, y como ciencia. San Pablo propone una sabiduría de Dios en un misterio, es un misterio. Dios es, dice San Pablo, en la 1 de Corintios, es un misterio Dios. Como misterio, cómo podemos abordarlo, cómo podemos llegar, y esta se distingue y en ocasiones se opone a un saber de un Dios mundano, dice Pablo, ¿no? O sea, aquellos dioses que la cultura o que la civilización griega, romana, hebrea, de aquello Oriente Medio, de aquel mundo, de aquel momento histórico, entendía como dioses. Los dioses entraban dentro de un concepto claramente de la razón: el dios del viento, el dios del agua, el dios de una cosa o de la otra. Había un dios para cada elemento de la naturaleza, ¿no? Hasta aquí, hacia fines del siglo II, primaron las orientaciones de Pablo, en las cuales expresaba que esto de Dios era sabiduría de Dios, es un misterio. Pero luego comenzó un diálogo difícil pero fecundo entre el cristianismo y la filosofía, entre los primeros cristianos y entre la filosofía que ya llevaba años de desarrollo en la civilización antigua, en la griega, en la de Oriente Medio y tal, ¿no? Recién en el siglo XI, con San Anselmo, empezará a vislumbrarse un cambio de esta perspectiva, y es el monje de Canterbury quien incorpora algunos argumentos racionales, algunos argumentos de la razón necesarios para la fe. En la exposición de la fe, pero en este enfoque merece una aclaración, pues es San Anselmo
que expresa en lo referido a Dios y a sus obras lo conveniente, se torna necesario, dice San Anselmo, ¿no? Lo conveniente se torna necesario. La fe sigue siendo el fundamento último, pero la razón tiene mayor protagonismo en la teología que en la teología de San Agustín. Recordamos, la teología de San Agustín estaba asociada a la fe. Acá San Anselmo y algunos primeros santos doctores empiezan a estudiar y a expresar que hace falta la razón. Hace falta este uso de la razón humana para entender la fe y la fe también para explicar la razón. Esto lleva a la filosofía y a la teología en una común unión, en unos primeros entendimientos de una respecto de la otra. El esfuerzo especulativo de aquel que se dedica a la filosofía racional dentro de un uso de la razón alcanza un clímax cuando Alberto Magno elabora teológicamente la visión del conjunto de Aristóteles, lo cual es llevado a sus últimas consecuencias con su discípulo Santo Tomás de Aquino. Entonces surge la pregunta: ¿la teología es una ciencia en el sentido aristotélico? ¿La teología es una ciencia en el formato de estudio y de entendimiento de Aristóteles? La ciencia es conocimiento como de una cosa por demostración. Aristóteles, toda su filosofía la tenía cimentada en la demostración de todo aquello que llegaba por el uso de la razón a entender. La demostración consiste en la deducción a partir de premisas ciertas y concretas. O sea, para Aristóteles no hay nada estoico, nada de aquello que nombrábamos hace un rato, el estoicismo, de aquello que hay una suerte de fuerza natural que acomoda las cosas, que acomoda mi presente, mi futuro, y es así también como entiendo a Dios. Bueno, acá, con el uso de la razón, los primeros santos padres y estos primeros doctores de la Iglesia empiezan a tomar en serio y con profundidad que la razón hace falta para la fe y ambas para la teología, ¿no? En esta gráfica está, bueno, Pablo, que hablábamos hace un momento, el obispo San Anselmo de Canterbury, y San Buenaventura, que también empezaba a hacer sus primeros escritos. Llegamos a dos doctores, ya estamos hablando de los años 1200 aproximadamente, en el siglo XIII, perdón, Etim, Alberto, etimológicamente Alberto de buena familia, familia y Bert de buena familia, nació en Alemania, cerca del Danubio, alrededor del año 1206, hizo sus estudios en Padua y en París, ingresó a la orden de predicadores, en la que ejerció con éxito el profesorado en varios lugares, siendo después ordenado obispo en Ratisbona. Si alguno recuerda, el Papa Ratzinger también era de ahí, de ese mismo lugar, de Ratisbona, ¿no? Es autor de muchas e importantes obras de teología, Alberto Magno, como también de ciencias naturales, y murió en Colonia, la Alemania, en el año 1280. Por la profundidad y amplitud de sus conocimientos, solían llamarle a este santo, Alberto Magno, doctor universal, pues su conocimiento en todos los campos eran extraordinarios. Alberto fue el maestro de Tomás de Aquino, dentro de la orden misma de los dominicos, de la orden de predicadores. Siendo aquel, Tomás de Aquino, el más importante teólogo con su gran escrito supremo de la Suma Teológica, ¿no? De todos los tiempos. Pero Alberto es un hombre en sí mismo muy grande en particular, ¿no? Llega al extremo de olvidar por completo el valor y el mérito de sus propios trabajos cuando ensalza a las virtudes y
escritos del doctor Angélico, de Tomás de Aquino, como si fuera que éste no hubiera descubierto algo de la verdad y hubiera resuelto a él problemas. Para Alberto, cuando conoce a Tomás de Aquino y queda totalmente asombrado de la sabiduría de este joven fraile, que en su humildad se da cuenta y expresa esto, ¿no? Es como que si Tomás viniera a resolver lo que quedaba pendiente de Alberto. ¿Y por qué nombramos a estos dos grandes doctores? Porque en ellos vamos llegando al momento de que Supremo, Tomás de Aquino, selle todo esto de del entendimiento, ¿no? De usar la razón para abordar el estudio de la teología, para abordar el estudio de Dios y su contemplación. Por acá les comparto una breve reseña y experiencia de Alberto Magno. Alberto Magno era también un monje dominico. Se enfrentó con decisión y serenidad y también caridad a los heterodoxos de ese momento, pero no dudaba en pintar con todas las tintas la calidad de los herejes, los cuales expresaba: los herejes se asemejan a zorros de Sansón, como estos animales, todos ellos tienen diferentes cabezas, sin embargo están atados todos por la misma cola, es decir, siempre están unidos cuando se trata de oponerse a la verdad, decía San Alberto. Y sin ir más lejos, esto lo vemos hoy en la actualidad: cuántos herejes, cuántos apóstatas, cuántos paganos en el mundo que tienen distintas cabezas, pero todos están unidos en la misma, en tratar de exponer la mentira, ¿no? Dios lo sometió a una prueba final para que llegase reluciente a su corte celestial. 2 años antes de morir, Alberto Magno pierde la memoria y murió así, desmemoriado. Se cuenta que un día, aún siendo Alberto muy joven, sintió hartura de sus estudios, estaba harto, cansado, le costaba, le agobiaba tanto lectura, tanta escritura, que pensó dejarlo todo y huir de donde estaba estudiando. De camino en su convento encontró una imagen de la Santísima Virgen, quien le dio un mensaje, ¿no? La Virgen María cobra vida en una imagen que estaba cerca de su convento y le dice a Alberto: ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí, que soy la casa de sabiduría, el trono de sabiduría? Si me tienes confianza y fe, yo te daré una memoria prodigiosa, le dijo Nuestra Señora a San Alberto Magno. Y para que sepas, como una muestra de su certeza, para que sepas que yo te la di a la memoria y al entendimiento, vas a morir, te la quitaré momentos antes de la muerte, le dijo Nuestra Señora. Y es así como murió San Alberto Magno. Murió y pasó los últimos 2 años de su vida, dicen los biógrafos, sin memoria, sin saber ni quién era. Solamente recordaba que la señora le había dado la memoria y el entendimiento y ella misma se lo había quitado. Y cuando esta señora se le presentó a tremendo doctor de la iglesia como San Alberto Magno, le dijo: si no me rezás y no me pedís con confianza y con fe a mí, que soy la casa de sabiduría, y como rezamos en las letanías, el trono de sabiduría, le decimos a la Virgen, ruega por nosotros. Es ahí cuando también nosotros podemos rezarle a la Virgen y pedirle esta sabiduría de entender la teología, de entender a Dios y poder profundizar en estos misterios, ¿no? Tomás logra categorizar, ya entramos acá en Santo Tomás, categorizar la teología como ciencia. Y para ello, de acuerdo al formato de qué es lo que es una ciencia, señala como sus principios los artículos de la fe,
formalmente revelada, ¿no? Como todos cristianos, entendemos que la fe ha sido, la revelación está completa ya con la encarnación del Hijo de Dios. No hay nada más que explicar. Dios no tiene nada más pendiente a favor de la humanidad pecadora, sino está todo revelado, está todo dicho. Escuchando unos La palabra audios. de nuestro Señor en la cruz, ¿Cómo te fue? ¿no? El teólogo los asume en la fe, ¿De no qué? ¿De qué curso? ni tampoco, ahí vamos a bajar un poquito Muchas gracias. No son demostrables ni tampoco evidentes como en el caso de la filosofía. ¿Cómo es posible sostener la fiabilidad de esos primeros principios? Y la respuesta de Santo Tomás, y en esto reside su particular originalidad y excelencia, dice así Tomás: la teología es una ciencia subalterna que toma los principios de la ciencia de Dios y de los santos. La doctrina sagrada es ciencia, puesto que saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes de la luz de una ciencia superior. Esto es la ciencia de Dios y de los santos, dice Santo Tomás en la Suma, ¿no? En la revelación, Dios ofrece a los hombres una parte de conocimientos inmediatos que Él dispone. La teología es ciencia subalterna de la ciencia de Dios. Por supuesto que si la fe resultara un engaño, los principios de la teología no serían cimientos válidos de conocimiento científico. ¿Qué quiere decir Tomás acá? Que la ciencia, la teología toma un formato también de utilizando la razón de un entendimiento humano como ciencia, como tal, como conocemos en el estudio de las ciencias hoy actualmente, en este tiempo, un método, un formato, una forma de estudio, de investigación, y Tomás da las pautas de esta ciencia, ¿no? Y a la cual dice la ciencia es una ciencia subalterna de la ciencia de Dios, o sea, de lo que Dios mismo es. Para ello, la razón creyente debe probar la realidad y la credibilidad de la revelación, lo cual es el cometido, es el núcleo de la teología, ¿no? Probar la realidad y la credibilidad de la revelación divina. Tomás se anima a este estudio, se anima a Tomás de Aquino a demostrar que Dios existe, y para que otros entiendan desde la razón que Dios existe, que Dios hizo las cosas, que Dios mandó a su Hijo, que se encarnó de una virgen purísima, que resucitó, que está vivo. Y Tomás demuestra con el uso de la razón cómo aquellos primeros padres en el concepto de la filosofía griega, como aquel primer doctor, San Agustín, que necesitaba la fe, Tomás llega a ponerle el broche final de la razón. Hace falta la fe y la razón, y Tomás toma esto y dice: lo tomemos y lo verifiquemos, y si lo estamos verificando, ya le podemos poner a esto como nombre de ciencia. Podemos estudiar, podemos leer y profundizar en el misterio de Dios. En síntesis, lo propio de la teología no es recibir sus principios de manera directa, sino indirecta. Es una fuente trascendente. Es la ciencia de la fe, dice Tomás. Y aquella fe que explicaba Agustín, para Tomás la torna en una ciencia, es demostrar esa fe. Y si lo logró Tomás de Aquino con la Suma, ¿no? Es tan rica en tantos aspectos del estudio, de la cultura, del entendimiento y del uso de la razón, que demuestra realmente, por ejemplo, las 5 vías de la existencia de Dios. Demuestra por 5 vías, por 5 métodos distintos de que Dios
existe, de que Dios es, de que Dios está, de que Dios creó todo lo que vemos, de que Dios envió a su Hijo y completó la revelación encarnando a su propio Hijo, y quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, como lo dijo. Un comentario por ahí de quién era Santo Tomás. Tomás físicamente, dicen los biógrafos, era un hombre grande, joven, de un tamaño considerable, grandulón, gigantón, digamos, no sé cómo cada uno lo expresa, de una contextura física importante, de un peso, de una altura, y le llamaban el buey mudo, dice, o el bovem mutum, como le expresaban en latín sus frailes, colegas que compartían los estudios. El joven Tomás, de 20 años, se encontraba en la Universidad de París, enviado por la Orden de Predicadores para que realizara estudios de teología bajo la guía de Alberto el Grande, el primer dominico de nacionalidad alemana que se convertiría en maestro de teología en París. Cuenta Di Tocco, que fue Di Tocco justamente el primer biógrafo de Tomás de Aquino, el primer que escribió la vida de Tomás de Aquino en sus escritos allá por el año 1350, que después de haber, de hecho, Tomás de joven, 20 años, rezaba constantemente todos los días por conocer a Alberto, y Alberto era Alberto Magno, ¿no? El otro miembro de la orden, el cual ya se conocía y se sabía que era muy erudito en todo esto, ¿no? Tomás, en su inocencia, rezaba a Dios constantemente por conocer a Alberto. Después de haberlo encontrado y escuchado enseñar toda la ciencia de una manera profunda y admirable, se alegró de haber encontrado de inmediato lo que buscaba, alguien que podía calmar su sed ardiente de saber. Para aprovechar una oportunidad tan extraordinaria, Tomás comenzó a ser más silencioso que nunca, asiduo al estudio y devoto en la oración. Los compañeros de Tomás, al ver a Tomás tan grande, tan inmenso, y que se había dedicado al estudio y lo hacía en silencio, lo tomaron por tonto y le pusieron por apodo Bovem Mutum, el buey mudo. Y como bruto que es un buey, lo tomaban como tal. Este es muy grande y se ha vuelto mudo. Sin embargo, un día uno de sus compañeros leyó sus apuntes y se lo mostró a Alberto Magno, justamente a San Alberto, y este, al leerlos, les dijo reprimiendo a los estudiantes: ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará con sus mugidos todo el mundo. Tomás aquí también se dedica al silencio. Cuando empieza a ver todo esto, cuando empieza con el uso de la razón, a entender la teología, a seguir los estudios que Alberto había escrito, con la humildad de uno y del otro, uno tan grande como el otro, ambos doctores de la Iglesia, Alberto Magno, el Grande, y Santo Tomás de Aquino, uno conocido como el Doctor Universal y el otro conocido como el Doctor Angélico, y ambos de una infinita humildad, porque ya sabemos el episodio del final de la vida de Tomás, en el cual dice: todo esto que escribí, todo esto que aprendí no tiene comparación con la vida eterna, con la gloria. Y Tomás también, como la Virgen, toma su ejemplo, dice el biógrafo, el ejemplo de María, de no entender y de llamarse al silencio. Y para hacer teología hace falta también llamarse al silencio, llamarse a la oración, llamarse a la contemplación, pedir la fe y pedir la razón, pedirle al trono de sabiduría, que es la Virgen Santísima, la fe, la inteligencia, la razón, el entendimiento para entender las cosas de Dios, de que habla la teología.
Y Tomás de Aquino, siendo tan grande, tan impresionante también él, ante la infinitud del conocimiento que estaba adquiriendo, no queda otra que llamarse al silencio y nuevamente, en un acto de humildad, darse cuenta de lo pequeñito que era, ¿no? Entonces, a pesar de que le llamaban el buey mudo, por tonto y por grande, y que encima se había quedado mudo, en realidad no estaba mudo, estaba replicando lo que María Santísima había hecho, llamarse al silencio y contemplar. Es así como estas diversas materias dentro de la ciencia de teología, aquel que estudia teología, a quien se dedica a los estudios teológicos, puede encontrar distintas materias o ramas en la cual se fue profundizando el conocimiento de la ciencia de Dios, como llamaba el doctor Angélico. Y podemos nombrar el misterio de Dios como una materia, la cristología como otra rama de la teología que dedica exclusivamente al Verbo encarnado, las Sagradas Escrituras, en su completo estudio desde los profetas, el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a quién escribió, a qué momento, en qué lo hizo, qué quiso decir, qué formatos literarios utilizó, al fin de cuentas, cómo Dios habló al hombre y habla al hombre, porque su palabra es actual, es vigente, ¿no? Otra rama de la teología es la mariología, aquella que estudia todo lo referente a María Santísima. Otra rama es la patrística, que se dedica al estudio de los santos padres, aquellos santos padres que tuvieron un protagonismo y lo tienen a lo largo de la historia. Imagínense, los apóstoles, los primeros 72 discípulos elegidos por los apóstoles, y ahí nomás los santos padres, los primeros siglos, el segundo, el tercer, el cuarto siglo, muy cerquita de estos hechos, ¿no? Estudiar a los santos padres, leer a los santos padres, es inmiscuirse justamente en el núcleo de la tradición católica, ¿no? Y por eso nos llamamos católicos, apostólicos. Otra rama de la teología en la que se dedica al estudio de los ángeles como seres también creados por Dios en su infinita bondad, de una inteligencia superior, pero dedicados también a la gloria y a la alabanza y a algunas particulares designios de Dios, ¿no? Como el ángel Gabriel, como Rafael, como Miguel, y como cada ángel de la guarda que cada uno tiene, ¿no? La teología moral es otra rama de la teología como ciencia, que estudia también todo lo referente a lo moral, la dogmática, los dogmas de la fe, de lo que el estudio y el magisterio de la Iglesia fue escribiendo, fue enseñando y lo hace de continuo. La teología espiritual, la teología pastoral, perdón, aquella que habla de cómo llevar el evangelio, la misión, el servicio pastoral, la liturgia, la eclesiología, todo lo referente a la Santa Madre Iglesia, y la historia de la Iglesia. Imaginen que estudiar historia de la Iglesia es estudiar como cada uno es parte, miembro de una familia, y como conocemos nuestra historia familiar, quién fue mi padre, mi madre, mis abuelos, de dónde nacieron, qué hicieron, qué oficios tenían, qué comían, qué cantaban, qué bailaban. Imaginen ir más atrás en la historia y estudiar esto, ¿no? Estudiar la historia de la Iglesia, estudiar, y es algo que tenemos que dedicarnos también al estudio de la historia de la Iglesia. Y como en una familia nadie habla mal de los antecesores, ¿no? ¿Quién habla mal de un abuelo? ¿Quién habla mal de una abuela, de un padre? Es casi imposible. Entonces,
Es así como también debemos amar a nuestra iglesia, amar a la iglesia de Cristo, a la católica, apostólica, romana, la única iglesia que Cristo fundó y nos dejó, camino de salvación, que a pesar de vivir momentos difíciles como toda familia humana, no podemos criticar, no podemos hablar mal, es como hablar mal de la familia de uno, ¿no? Es como hablar mal de aquellos que tienen la misma sangre, y en este caso de la iglesia fuimos todos salvados por la sangre del Verbo, o sea, somos todos hermanos, no podemos hablar mal de nadie en la iglesia, a pesar de que esa persona o tal o cual comete errores y que los tiene y que hay muchos y tal, pero es como hablar mal de la propia familia, ¿no? Entonces, que también este estudio de la teología dentro de las ramas, como vemos, de ciencia, nos remita al respeto y nos llame al silencio, ¿no? Muchas veces hay que hacer como María, hay que hacer como Santo Tomás, hay que llamarse al silencio. María, modelo de teología, se llamó al silencio, no entendía, y quizás hoy no entendemos muchas cuestiones que vemos, y veremos otras, pero no entenderemos. Pero no podemos tomar el camino de la crítica y un camino alejado, ¿no? Sino más bien llamarnos al silencio, a la oración, pedir por la conversión de todos, la propia en particular. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero haber compartido con ustedes esta breve introducción a la teología. Las clases siguientes ya tomaremos una de las materias que les propuse, en particular la de Sagradas Escrituras. Así que hará falta tener ahí una Biblia a mano, como para practicar, como para compartir, que no sea yo que me pase hablando, sino que puedan aportar vosotros también. ¿Y por qué estudiar las Sagradas Escrituras? Porque si vamos a hablar y a profundizar el misterio de Dios, que es la teología, hace falta hablar, hace falta ver, hace falta leer lo que dice su palabra. Y la palabra de Dios está ahí, cerquita. Seguramente todos tienen una Biblia. Hay que agarrarla, no hay que huirle, no hay que dejar pasar el tiempo, hay que abrirla, hay que empezar a leer. Y ojalá estas 3 clases que vengan a posteriori sean motivo para empezar a tomar esta rama de la teología, que es la Sagrada Escritura, como algo importante, y estudiar los libros, estudiar cómo los autores sagrados escribieron, por qué lo hicieron, entender eso también, bajo qué contextos, bajo qué circunstancias, y fundamentalmente admirados y venerando la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y imaginan que en el Evangelio de Juan al comienzo existía la palabra, el verbo, dice, ¿no? No hay otra que la palabra de Dios, y pasarán toda esta historia, todos estos conocimientos, todos estos santos, todos estos pecadores, todos estos tiempos, todos juntos, pero la palabra de Dios seguirá ahí. Entonces debemos estudiar la Biblia, debemos entender qué libros la componen, cómo están, y también para dar razones de nuestra fe, porque muchas veces en la familia misma, ¿no? Nos preguntan o nos cuestionan, ¿por qué no? Muchas veces el enemigo está más cerca de lo que pensamos. Nos cuestionan la fe y la devoción, y entonces tengo que dar una respuesta concreta, certera. Y si quieres demostrarlo, bueno, ahí tienes una cita bíblica, vas y lo buscas y lo lees y se lo explicas y le das, bajo el uso de la razón, una respuesta concreta. Así que bueno, les doy unos minutitos. ¿Quieren alguien compartir algo? ¿Alguna consulta, algún comentario? Bienvenido sea. Ya estamos en horario, no quiero que esto se extienda, sino que sea algo dinámico, que puedan tomarse siempre un momentito de sus agendas y poder compartir estos estudios. Vamos a dejar abierta
invitación a que se sigan sumando, aquellos que ustedes quieran invitar, con todo ánimo y gusto serán bienvenidos. Y recuerden que esta clase quedará grabada luego y presentada ahí en el canal de YouTube. Por email les mandaré la presentación esta, que traté de hacerla con muchos escritos, de manera que si la pueden leer en otro momento les recuerde y sea de utilidad para cada uno, más allá del expositor, ¿no? Así que bueno, los escucho a quien deseo, y si no, vemos por ahí. Vemos en el chat dice sí, quedará grabado. Muchas gracias, José Luis. Saludos a Angélica. ¿Cómo entiendes la apologética? La apologética es una rama también, Hugo, es una rama de la teología, es un estudio, es parte de unos cursos que puedes estudiar, en el cual justamente, y nada más y nada menos que es tener la certeza y la herramienta como para poder defender la fe, ¿no? Ya vemos a nuestros hermanos separados o protestantes, a quienes nos tocan el timbre, o evangélicos, en las esquinas parados con las revistitas ahí, tratando de convencer a cualquier cristiano que va por la calle, que va muy débil, que va sin sentido muchas veces, que no sabe todas estas cosas, y que por omisión, que es un pecado grave, omitir, no se dedica al menos a leer, o al menos escuchar, o aprender, o asistir a tomar alguna clase, ¿no? Es también por ahí una deficiencia de nosotros mismos, ¿no? De no poder generar espacios de formación y de que otros aprendan, pero ya la apologética se dedica a eso, ¿no? A tener la certeza y las respuestas concretas para defender la fe. Es un combate de constante, ¿no? Aquel que se dedica a la apologética tiene que leer justamente mucho las Sagradas Escrituras, porque el contrario, el enemigo abre una Biblia y dice, no, si no dice acá o si no está escrito, no lo creo, y chao. Y ahí nosotros tenemos herramientas, ya vimos la fe, la razón, nuestros santos padres, los doctores de la iglesia. ¿Y por qué les llamamos doctores? Porque la iglesia en su magisterio dijo, estos tipos estudiaron tanto y descubrieron tan riqueza que tienen el grado sumo de ciencia, son doctores, son aquellos que guían, que iluminan. Y Agustín de Hipona, Alberto Magno, Tomás de Aquino, como vimos, son muchos de ellos, ¿no? Al cual tenemos acceso, tenemos manera de leerlos, estudiarlos, y muchas veces el método de estudio arranca por una lectura. Luego, como saben, la eficacia del estudio está en que lo pueda expresar, que le pueda enseñar a otro, quizás en la familia practicándolo, o quizás en un combate apologético con algunos de estos protestantes que hoy son tan bienvenidos a nuestro lado, que muchas veces son más cuidados que los propios tradicionales que estamos, o que defendemos y respetamos la tradición y aquella formación o aquel legado que recibimos de nuestros padres, o en respeto en lo que es la fe católica, ¿no? Los sacramentos y tal. Hoy estamos abiertos a tantos hermanos separados y paganos y herejes que muchas veces son más válidos de ellos que los otros pobres que están devotamente rezando por ahí, ¿no? Entonces, hay un poco de todo, pero como le decía, la iglesia es nuestra madre, Cristo así lo definió, Cristo así lo quiso, y como tal no debemos entrar en esa bajeza de criticar, sino más bien rezar por la conversión y dedicarnos a la oración y llamarnos al silencio, y el silencio que nos lleve a la formación también, ¿no? Muy bien, Pablo, un abrazo grande, muchas gracias por compartir. ¿Alguno más? Hugo, ahí está, Hugo de Chile, ¿no?
Exacto, exacto, Hugo de Chile, qué grande, qué grande. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Compartimos luego la Fidet Ratio, exacto, la encíclica del Papa, Juan Pablo II. No sé si la paso por acá, pero igualmente se la voy a pasar por el grupo. Ricardo, buenas tardes, soy Luz Elena. Luz Helena, sí. Buenas tardes a todos. Ricardo, bueno, es mi primer acercamiento que tengo a la teología, pero quisiera preguntarte algo. He escuchado personas que inclusive han estudiado teología en diferentes universidades, pero también hablan es que no es la teología adecuada, es que hay que tener cuidado en donde estudias teología, dentro de las mismas universidades católicas. Te quiero Exacto. preguntar a qué se debe esto o por qué sucede esto. Totalmente, Luz, exacto. Bienvenido sea la pregunta porque es una pregunta muy valiosa. Luz pregunta que hay que tener cuidado de esto, de decir dónde vas a estudiar teología o con quién vas a estudiar teología. Porque desgraciadamente hay una corriente modernista, una corriente que ha entrado en nuestra propia iglesia, muchas veces ha hecho mucho daño, lo hace de continuo y en esto el modernismo, el progresismo, en vías de modernizar estamentos o modernizar también la fe. Esto es imposible, modernizar la tradición, ¿no? Entonces, de hecho, sí, hay casas, hay universidades que estarán un poquito más del lado progresista, digamos, del lado modernista, del lado de actualizar, del lado del respeto, de la ubicación, de que los dichos, de que el pecado no es tal, de que el infierno no existe, de que los ángeles son una mentira, de que el matrimonio puede ser abierto de 2, de 3, de 4, y es una locura. Entonces, que la liturgia se puede hacer de aquí o de tal manera, que hoy podemos tomar a laicos, que podemos tomar mujeres, que tal o cual. Y nuestro Señor fue clarito y nuestro Señor fue concreto y sin vueltas. De hecho, en una de esas agarró un látigo y sacó corriendo con un látigo a todos los que estaban en el templo, con justa razón, ¿no? Porque obviamente si hoy miras y hablando de las casas de estudio, ¿con quién estudias teología? Yo creo que es importante que estudies teología en donde te enseñen o donde puedas estudiar a Santo Tomás de Aquino. Antiguamente los seminarios estudiaban mucho el legado de Santo Tomás, leían mucho, tomaban exámenes de la Suma Teológica, la formación de todos los estamentos dentro de un seminario era como tal, y eso se fue modernizando, se fue muy dejando de lado, se fue diciendo que era muy estructurado, que no era adecuado a los tiempos modernos, y entonces ha llegado a momentos en los cuales, bueno, te pueden hablar de Sagrada Escritura y en el medio de ideología de género, y que tomes un curso en una universidad católica del lugar del cual, sobre ideología de género y cosas así. Entonces esto lleva también muchas veces a tener cuidado, ¿no? Yo en lo particular creo y de hecho lo pregunté también allá cuando empecé, dónde estudiar, y muchos en distintas circunstancias me decían hay que estudiar a Santo Tomás de Aquino, hay que estudiar contenido tomista, hay que, digamos, no dejar de lado lo antiguo, y no que lo antiguo quede desactualizado, para nada. Para nada queda desactualizado, para nada es estructurado. Entonces, quizás esta propuesta de este humilde diplomado es estudiar justamente dentro del entorno de Santo Tomás, y en particular hace unos días se conmemoraba el fallecimiento de Fray Rollo Marín, y yo les compartiré por acá muchos contenidos de libros de Fray Rollo Marín, un dominico español muerto en paz descanse en el 2005.
que escribió muchos libros y en cuanto a contenidos de teología, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a sacramentos, y se los pasaré, se los compartiré, estarán disponibles para que ustedes los puedan imprimir. Bueno, en algunos casos son libros grandes, si lo pueden conseguir mejor, porque son libros antiguos, pero esto es así, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, que ha sido valiosa, Elena, ¿con quién vas a estudiar teología? Y busca siempre estudiar a Santo Tomás, o que te expliquen o enseñen o profundices, estudiar Santo Tomás de Aquino, San Agustín, los doctores de la iglesia. Hay muchos teólogos y que enseñan teología, y dentro mismo de instituciones católicas o de universidades, que si lo presionas un poco van a salir diciéndote cosas que son aberrantes y decir, no están del lado de lo que es el respeto a la tradición. A ver, cuando hablamos de tradición no hablamos de aquel rígido que reza en latín, por ejemplo, porque por más que sea uno respetuoso y quiera rezar en latín, el tradicional no es aquel, sino es aquel que toma y valora la historia, y la historia pasó y escribió y enseñó el magisterio de la iglesia con tremendos doctores, con tremendos santos. Entonces, ¿por qué no leer eso? ¿Por qué no estudiar con ellos? ¿Por qué no profundizar eso? Y sí, hay libros, y cualquiera puede escribir sobre teología, pero bueno, no está dentro de lo esperado, ¿no? Y lo que haga, a ver, lo antiguo no te va a hacer nunca mal, porque son 2000 años, nuestra iglesia tiene 2000 años y sigue estando y sigue adelante, y a pesar de los pecados y de los horrores que podamos ver de unos u otros, incluyéndonos nosotros mismos, la iglesia sigue, la iglesia está, la iglesia seguirá. La palabra de Dios y la enseñanza de su magisterio es parte de lo que nosotros creemos. De hecho, lo decimos en el credo, ¿no? Creo en una santa iglesia católica y apostólica, y no cualquier otra, la apostólica, santa, católica, apostólica, no la evangélica, la luterana, la modernista, no, la católica. Es eso. Muchas gracias, Ricky. Sí, estoy de acuerdo, necesitamos seguir con la tradición, definitivamente. Totalmente lo defiendo, sí. Muy necesario en estos tiempos. Es así. Vamos, Herman Jairo, vamos a tener algún referente sobre teología de la liberación. No está contemplado, pero es un tema que podríamos abordar, sí, como no. Herman era el sacerdote, puede ser. No lo veo. O ya no está. No, sí estamos por acá. Ah, bueno, son varios, hay uno o varios, ahí, qué bueno. Qué bueno, sí, teología de la liberación. Tremendo, ya había dicho cuando había visto un sacerdote, esta vara va a estar buena, este baile va a estar bueno, porque hablar de la teología de la liberación es algo motivante, ¿no? Es algo Ricardo, motivante. hablando, José, yo recién puse arriba, hay veces que cuando decían de qué teología estudiar, que yo ponía hay que ver que sea teología y no ideología. exacto, sí. Y yo digo, en este caso, ¿es teología de la liberación o ideología de la liberación? Porque para mí no es teología, no se aplica a estudiar a Dios, sino está referida a cómo liberarse el hombre, no es teología. Sí, por No, pues ahí. yo considero que eso es desde el punto referente que lo tengamos. Hay que tener también la visión, no solamente de la teología antigua, sino de la teología moderna, y qué es lo que también vemos actualmente, porque Sí. no nos podemos enfocar solamente en una teología antigua. ¿Qué Sí. es lo que verdaderamente se está viviendo actualmente? Exacto. Sí. Por eso es muy valioso, Herman, por eso es muy valioso lo que propones.
hablar y de hecho me pone en deuda, ¿no? Hablar de esto, hablar de teología de la liberación. Es algo que podemos tomar un momento también y explicar qué es, de dónde vino, Ricardo, cómo surgió y adelante, Adrián, me dices algo. no, quería apuntar a lo que decía Hernán, que también estaría interesante ver todas estas teologías existencialistas como von Balthasar y todas esas cosas, como para tener un pantallazo, aclarando que va a ser una cuestión apologética, no que vamos a estar a favor de esta gente, ¿no? Porque se desvían completamente Totalmente de acuerdo contigo. del pensamiento tradicional de la Iglesia. Claro. Como tener un pantallazo para saber de qué hablan, ¿no? Pero por supuesto, por eso lo veía, exacto, Adrián. Gracias ahí por el aporte. Es muy valioso lo que dice Herman, y de hecho hay que hacerlo, porque no tan solo nos vamos a mirar para atrás, sino vamos a ver para adelante, y lo que cada laico hoy por hoy se ve en medio de la calle enfrentado de lleno contra ideologías así tan liberales y tal, ¿no? Es bueno, es muy valioso. Yo te invito, si tienes ahí mi teléfono, me escribas, así tengo tu contacto, Herman, y lo podemos dar de alguna forma, con gusto. Y sumamos Claro que sí. a Adrián también, al último lo podemos sumar a Adrián también. Bienvenido sea, eso vale la pena, ¿ves? Así que no sea... Escúchame, mejor que sumen a un teólogo, Ricardo. No, vamos ahí. Porque si no vamos a dar vergüenza, vamos a dar pena. La iniciativa está buena y hace falta buscar, y hay que buscarlo y que nos aclare, nos enseñe. Yo me siento acotado en el término, con lo cual no queda otra que buscar otro que nos explique de qué se trata, a qué se debe, y si la debemos evitar o no, y combatir o no, cómo no. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta, queja? Ahí estamos. Bueno, yo hasta acá llegamos. He compartido por ahí por el chat de Zoom, luego se lo enviaré también a los emails de cada uno, la encíclica Fide Ratio, de fe y razón del Papa San Juan Pablo II. Es un texto cortito, 70 hojas, o sea, no lleva más que 3 o 4 siestas para leerlo, escribirlo por ahí, y entender un poquito de qué hablaba el Santo Padre, ¿no? Del uso de la fe y de la razón. Bueno, los convoco a Dios mediante y la ayuda de María Santísima. El miércoles que viene, a la misma hora, nos juntamos un rato acá a seguir aprendiendo sobre teología. Nuevamente, muchas gracias. Invocando a la Santísima Virgen, nos despedimos con un Ave María. A ella, trono de la sabiduría, como se encargó de demostrarle a San Alberto Magno cuando estaba cansado de sus estudios y sus lecturas. Le dijo: pídeme a mí la fe, el entendimiento y la razón, que siendo yo la casa de la sabiduría te la voy a dar. Y obvio que es la casa porque estuvo en su seno a la sabiduría misma, ¿no? Al Hijo de Dios, al Verbo encarnado. Te damos gracias, Señor, por estos momentos. Te damos gracias por cada uno de los que se conectaron y aquellos que verán a futuro esta presentación. Te pedimos por sus intenciones, por las que están en lo particular de su corazón, por aquellas que más cuestan y más duelen para la realidad humana. Te pedimos por las benditas almas del purgatorio, y que todo lo que hagamos sea en honor a los sagrados corazones de Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ahora y en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el miércoles próximo. ¡Que viva Cristo Rey! Que viva Cristo Rey. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Un abrazo desde Colombia. Ricardo, Elizabeth tenía una pregunta con relación al horario, para que lo mires en el chat, porfa. El horario de México. Ella dice que ya está en Chicago, creo ver algo No, así. estoy en Oregon,
pero el horario de México es el mismo que el de Chicago, pero ahí le pusieron 2 horarios diferentes. Y estoy ok, lo vamos a corregir, Elizabeth. Si tienes ahí mi teléfono, me escribes, así me acuerdo, por favor. Déjeme. ¿Qué hora No, no. tienes en este? ¿Qué hora Ahorita- es ahí? Ahorita son la 1:43. Estás 1:43, aquí son las 4 horas de 3:43. diferencia, Ricardo, 4 horas. 4 horas en Oregon, Elizabeth. Bueno, lo vamos a anotar. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth. Bueno, gracias, Gloria. Un abrazo. José, chao. Don Humberto también. Hasta luego, Qué grande. Ricardo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Muy bueno.